Buenos días, padre. Hoy se habla mucho sobre paramilitarismo en Colombia, o siempre se ha hablado, pero muchas voces exigen el desmonte. Sin embargo, se va desdibujando su origen y sabemos que usted ha investigado cuál ha sido el origen del paramilitarismo y queremos conocer una reflexión suya y por qué se relaciona con el Estado y el establecimiento. Muy bien. Sí, yo siempre en todos los artículos y las charlas he ido demostrando que hay dos versiones sobre el origen del paramilitarismo. Una es la versión oficial, lo presentan siempre como una especie de reacción de los gremios más adinerados, como los ganaderos, los cafeteros, los bananeros, en fin, que se sentían amenazados por la existencia de las guerrillas y que entonces habrían decidido constituir ejércitos privados más o menos en los años 80. Y de ahí surge una relación también con los grupos de narcotraficantes o con los fondos de los narcotraficantes que hacen que estos ejércitos se vayan potenciando mucho y se vayan creciendo y se vayan fortaleciendo y lleguen a ser un poder nacional muy grande. Esa es la versión oficial, donde no aparece ninguna relación con el Estado, con la fuerza pública, sino que aparece como una reacción de grupos privados que en una cierta acción defensiva frente a las violencia de las guerrillas. Pero esa no es la versión real, verdadera de cómo se inició el paramilitarismo. Lo que hemos logrado investigar y con documentos muy contundentes es que el paramilitarismo viene de mucho antes y viene impuesto por los Estados Unidos en el año febrero del año 62, incluso antes de que nacieran las guerrillas conocidas más en esta historia como el ELN, las FARC, que nacieron en el año 64 y de ahí en adelante. En el año 62 vino una misión norteamericana del ejército norteamericano, comandada por un general William Yarborough, de una escuela que se llamaba Escuela de Guerra Especial, que funcionaba en Fort Bragg, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Esa misión tenía el objetivo como de eh, analizar la situación de seguridad y defensa de Colombia y de otros países de América Latina. Ellos estuvieron aquí en febrero del año 64. Cuando se fueron, ellos dejaron una serie de documentos secretos que durante muchos años no se conocieron. En esos documentos había un eje principal y era la orden, porque en ese tiempo pues toda el monitoreo de la parte de seguridad o la parte militar en Colombia y en casi todos los países de América Latina la definían los Estados Unidos. Entonces, ellos dejan estos secretos donde el eje principal es que inmediatamente se tienen que comenzar a organizar grupos mixtos de civiles y militares y que el objetivo de esos grupos de civiles y militares era precisamente para contrarrestar y eliminar los grupos simpatizantes del comunismo, con esas palabras describen. Esos documentos secretos tienen como un anexo que es un documento ultra secreto, donde se leen los párrafos más, podríamos decir, atrevidos, porque se habla de la necesidad de empezar a implementar acciones terroristas, con esas palabras, terroristas paramilitares, con esas palabras textuales, para contrarrestar a los simpatizantes del comunismo. Los simpatizantes del comunismo en esa época pues había unas reuniones de los ejércitos americanos en que se fue desarrollando lo que se llamó la ideología de la seguridad nacional o la doctrina de la seguridad nacional, donde propiamente se consideraba comunismo el sindicalismo, la organización campesina, incluso en una de esas actas se considera que la teología de la liberación era parte del comunismo. Entonces, para ellos el concepto de comunismo era supremamente amplio y estos grupos mixtos
civiles y militares, que son el origen propiamente del paramilitarismo, porque allí se rompe un principio que los mismos Estados Unidos habían impuesto en los ejércitos americanos, que era el monopolio de las armas por parte de los ejércitos. Aquí ellos introducen los civiles y aún más, ellos empiezan a enviar y a imponer una serie de textos, de libros, de manuales, que los llaman los manuales de contrainsurgencia. Hoy día se conocen. En esos manuales, algunos venían, el primero de ellos fue una traducción del ejército americano, y uno de los primeros también fue una traducción, los ideólogos franceses de la guerra de Argel, entre ellos el más famoso, que escribió un libro que se llamó La Guerra Moderna. Es uno de los más atrevidos en los aspectos de violencia, que lo escribió un francés llamado Roger Tranquier. Fue el ideólogo no solamente de la guerra de Argel, sino de la guerra de Vietnam también. Y ese manual de la guerra moderna, pues, inspiró y tuvo edición traducida aquí en Colombia, y fue como uno de los textos claves del ejército. Entonces, eso fue alimentándose por una serie de manuales de contrainsurgencia, pero eso tenía un cierto carácter secreto, porque no se hablaba propiamente de estos grupos mixtos. Lo que se logró ver y analizar posteriormente es que el presidente Guillermo Valencia, en el año 65, emitió una ley, primero un decreto, el 3398, que era modificatorio de lo que en esa época se llamaba el Ministerio de Guerra, y le cambió el nombre por el Ministerio de Defensa Nacional. Y en ese mismo decreto él introdujo dos artículos que fueron como la base legal del paramilitarismo. En uno de esos artículos él autoriza que se entreguen armas de uso privativo de las fuerzas militares a grupos de civiles. Y en otro de los artículos autoriza que se conformen grupos de civiles armados al servicio y en colaboración del ejército. Esa es como la base legal del paramilitarismo, que dura como más de 30 años vigente. Esa base legal del paramilitarismo, pues no la explicitan como el fundamento legal del paramilitarismo, sino que en los considerandos de ese decreto se habla de el compromiso con el cumplimiento de unos compromisos internacionales, pero no se dice cuáles son. Ya mirando retrospectivamente todo eso, pues uno entiende que esos compromisos internacionales eran los documentos secretos del general Yarborough, crear esos grupos mixtos para eliminar a los simpatizantes del comunismo. Entonces, el verdadero origen del paramilitarismo es ese. Y en todos estos manuales hay un principio eje, que es el involucramiento de la población civil en la guerra. Y ese involucramiento es como de dos orillas, digamos. Por una parte están los que participan en la guerra, que son los paramilitares, o sea, los grupos armados, civiles pero armados, y la otra orilla es precisamente el blanco el objetivo de esa guerra, de esos grupos armados, que era la población civil no controlada por el ejército. En los manuales hay principios y tácticas, estrategias muy perversas para identificar el pensamiento de los grupos campesinos, para que si hay de pronto una tolerancia o una simpatía con los grupos armados que empiezan a desarrollarse en esas regiones, pues están todas las formas de represión completamente prohibidas por el derecho internacional, como la tortura, la eliminación de personas,
los desplazamientos, las destrucciones de viviendas, de cultivos, etc. Entonces, el verdadero origen del paramilitarismo y del paramilitarismo más brutal hay que buscarlo allí, en estos informes secretos del general Yarborough, que se prolongan como 30 años, porque empiezan en el año 62 y por allá en el tiempo del presidente Barco, cuando ya las acciones de los grupos paramilitares son supremamente escandalosas y hay poblaciones que están protestando fuertemente. El presidente Barco toma una decisión de eliminar esos dos artículos del decreto 3398 del 65, que además después en el 68 se había convertido en una ley permanente, pero los elimina muchos años después de que han hecho desastres. Y la Corte Suprema en ese mismo año, la Corte Suprema también deroga esos dos artículos que le daban el piso legal al paramilitarismo. Ahora, esa especie de supresión del fundamento legal del paramilitarismo dura muy poco, porque ya esto era como al final del gobierno de Barco, y después viene el gobierno de Gaviria, en que Gaviria ya se ingenia otra manera de darle fundamento al paramilitarismo, y es que, pues como los paramilitares que antes inclusive intervenían en el Parlamento reconociendo que ellos actuaban en los grupos paramilitares y citaban como fundamento legal el decreto o la ley 48 del 68. Sin embargo, quedan sin piso y sin fundamento legal. Entonces, Gaviria se ingenia una manera de crear otra ley, otro tipo de ley distinto, que era empresas de seguridad privada. Y en esas empresas de seguridad privada, él vincula a muchísimos ex militares y ex policías y ex paramilitares. Entonces, ese es como otro camino legal que él encuentra para sustentar el paramilitarismo y eso ya es como hacia el final de su gobierno, pero cuando comienza el gobierno de Samper, se apoya en esa misma ley de Gaviria para crearlas convivir. Y las crea simplemente por una especie de resolución en que crea las empresas de seguridad rural convivir. Y para todo el país eso fue evidente, de plena evidencia, que ese era el nuevo vestido de los paramilitares, porque esas convivir pues hicieron atrocidades en todo el país y todo el mundo sabía que eso era una fachada, la seguridad rural de las convivir. Incluso ahí se impone ahí se impone una estrategia y es que las convivir, en eso tuvo mucho que ver el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, que fue el que más número de convivir creó en su departamento, pero se impone como una norma, pues no escrita, sino una norma implícita, que era los miembros de las convivir y en general los paramilitares de esa época no se identificaban con documentos de identidad, no llevaban cédula y siempre utilizaban un alias, un nombre falso. Y cuando solamente llevaban un carnet, que era el carnet de las convivir, y ese carnet les permitía pasar por todos los retenes militares y policiales con sus armas. Por eso, en esas grandes masacres de esa época, pues las convivir pasaron legalmente, bueno, legalmente entre comillas, las armas por todos los retenes para poder hacer las masacres. Ahora, cuando ya viene el gobierno de Uribe, bueno, antes de eso yo creo que hay que mencionar un momento que es en ese final del gobierno de Samper, pero llega un momento en que el paramilitarismo ya muy ligado al narcotráfico, porque se ha ligado ya en muchas regiones con el dinero del narcotráfico y por lo tanto han podido adquirir
vehículos muy modernos, medios de comunicación muy modernos, en fin, se han ido convirtiendo en un gran poder empresarial. Entonces llega un momento en que la misma clase empresarial tradicional del país entra en pánico. Y ese más o menos, yo recuerdo y lo tengo copiado, el diario El Tiempo, el 26 de septiembre del año 2004, sacó un gran titular y con varias páginas de desarrollo que se llamaba La paramilitarización de Colombia. Y se notaba en todo el desarrollo de los artículos una especie de pánico de la clase más rica del país, porque ya en ese momento habían descubierto que ellos ya no eran los más ricos, que realmente los más ricos eran. Queda muy claro lo del origen y el contexto en que surge el paramilitarismo. Incluso se entiende la relación con la política de seguridad, con la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que no solamente tiene que ver con aquello que también se ha impuesto históricamente de una respuesta contra insurgente. A su criterio también hubo una especie de doctrina contrasocial para acabar con el tejido social, o por lo menos con aquellos que no cabían dentro de los cánones del establecimiento colombiano, porque hasta ahora nos ha dado todo un contexto de cómo surge, de cómo opera, cómo se sustenta, y por supuesto queda muy clara la relación con el Estado, pero entendemos que también fue una política social para acabar con el tejido social. Eso es cierto. Eso es evidente cuando uno lee estos manuales que se llamaron de contrainsurgencia, que fueron progresivos. Yo creo que han emitido por ahí 6 o 7 manuales que los van actualizando. Y uno de las fallas de todos los últimos gobiernos es que esos manuales no los han derogado oficialmente. Los ministros últimos de defensa dicen que sí, que eso ya no existe, que el paramilitarismo ya no existe, pero esos manuales siguen vigentes. Yo tuve una experiencia personal por allá, creo que fue en el 2010. Había un manual que era uno de los más atroces, que fue tal vez el primero redactado en Colombia, y yo quise tener ese texto. Y según dos leyes de Colombia, pues que regulan los documentos secretos, los documentos que son del Estado, que no pueden durar más de 30 años como secretos. Yo me apoyé en eso y pedí que me dieran acceso a ese manual. Yo conocía unas partes de ese manual, incluso habían organigramas donde estaban los grupos paramilitares allí incluidos. Me lo negaron en todas las instancias, en el Ministerio de Defensa, después de poner tutelas, de llegar al Consejo de Estado, en todas las instancias me lo negaron. Y cuando, en la última instancia, cuando ya esto estaba en el Consejo de Estado, el mismo Consejo de Estado le hizo la pregunta al Ministerio de Defensa, ¿por qué se negaban a dar una copia de ese manual? La respuesta fue increíble, diciendo que era que todavía estaba vigente. Y esto era como en el 2010, más o menos. Entonces, y vigente cuando en algunos de esos capítulos estaban unos organigramas gráficos donde estaban allí los grupos paramilitares. Sin embargo, a pesar de esta explicación que usted da, y que es una claridad que hemos tenido gracias a los documentos y las investigaciones que ustedes han llevado a cabo, el uribismo, digamos, como grupo que manejó el Estado, o que maneja todavía parte del Estado, se encargó de decir que el paramilitarismo llegó a su fin. Y eso fue parte como de una campaña con el proceso de justicia-paz. ¿Qué pasó después de ese proceso? Hubo una política de blanqueamiento del fenómeno paramilitar y de ocultamiento de los responsables. Sí, cuando el presidente Uribe estaba ya en el poder, pues había una reacción nacional e internacional contra el paramilitarismo, pidiendo la erradicación del paramilitarismo. Y entonces él
hizo una pantomima de eliminación del paramilitarismo, de una desmovilización, hizo unas ceremonias de desmovilización que inclusive muchos periodistas que le hicieron seguimiento a eso llegaron a la conclusión de que muchos de esos grupos, inclusive en Medellín eso fue muy común, propiamente no eran paramilitares, sino que eran muchachos reclutados al último momento por algunos, sí, líderes paramilitares, que les ofrecían un salario durante un año o algo así, pero a esos muchachos les daban un uniforme nuevo, un arma nueva, no propiamente ellos tenían que darle más de la mitad del salario que les pagaban por la desmovilización, se lo tenían que dar a sus jefes, a los que los reclutaban. Y esas ceremonias fueron acompañadas por la fiscalía en que digamos, después de la ceremonia de desmovilización, la fiscalía investigaba, entre comillas, a todos los desmovilizados, pero ellos, como nunca habían utilizado su propio nombre, sino un alias, ese alias no estaba reseñado en los anales de la fiscalía. Entonces, aparecían como completamente inocentes, sin ningún cargo penal, y después de la ceremonia podían irse a sus casas tranquilamente porque la fiscalía no encontraba de qué acusarlos, porque su nombre verdadero nunca lo habían utilizado. Y lo que figuraba en los archivos de la fiscalía eran los alias. Entonces, y los alias, pues ellos no, en ese momento ya no los utilizaban. ¿Cuál fue la estrategia del presidente Uribe para esa desmovilización? Yo creo que primero, recuerdo que al día siguiente de su posesión como presidente, se fue a Valledupar a inaugurar dos redes, las redes de informantes y las redes de cooperantes, en que él comenzó a vincular de una manera legal, entre comillas, porque eso tampoco era muy legal, a muchos jóvenes que habían sido paramilitares. Entonces fue creando esas dos redes grandes, pagadas. Inclusive yo recuerdo las intervenciones de la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en que ella, sin ningún escrúpulo, daba las cifras de los miles de millones que estaba gastando en armas para esas redes de informantes y de cooperantes. Entonces, Uribe lo primero que hace es crear un nuevo espacio laboral para los que se van a desmovilizar en esas falsas desmovilizaciones que lideró Luis Carlos Restrepo, que ahora es prófugo de la justicia precisamente por todas las trampas que hizo en ese momento. Entonces, una primera medida fue crearles un nuevo espacio laboral para que ellos se desmovilizaran aparentemente y se vincularan a estas redes. Pero las redes fueron una de las estrategias, porque él también empezó a crear una serie de empresas como las de La Palma en varios departamentos para vincular a estos ex paramilitares. Luego hizo la ley de justicia y paz, o mejor dicho, fueron dos leyes. Una ley que era pensada para los paramilitares que no eran conocidos, cuyos nombres la sociedad no los conocía, que eran anónimos, eran los paramilitares que siempre habían utilizado el carnet para pasar por todos los retenes, que nunca utilizaron su nombre, en fin, y eran las leyes 782 con un concepto de la amnistía bastante generoso que les permitía prácticamente un perdón inmediato para vincularse a esas empresas y a esas redes nacionales. Y luego la otra ley, que fue lo que llamó de justicia y paz, que esa sí era para los paramilitares conocidos, fue la que se llamó de justicia y paz irónicamente,
y con esa vinculó a los paramilitares que sí eran conocidos por la sociedad, tipo Mancuso, tipo Los Castaño, en fin, y empezó a negociar con ellos en Santa Fe de Ralito, haciendo como una negociación de rebaja de penas bastante drástica, procedimientos judiciales muy benignos, de corto plazo, que eran muy favorables a estos paramilitares. Ahí la última estrategia que él quiso implementar fue convertir el delito político, el delito, digamos, de paramilitarismo en un delito político, en un delito de sedición. Eso sí se lo trancó la Corte Suprema. La Corte Suprema no le admitió eso porque eso realmente era demasiado atrevido. Y vino después el problema de que algunos de ellos empezaron a hablar, a revelar las relaciones, porque a Santa Fe de Ralito se vincularon no solamente los verdaderos líderes paramilitares, sino muchos narcotraficantes que los otros paramilitares les dieron una credencial de paramilitares para que se pudieran acoger a la ley de justicia y paz. Pero algunos de ellos empezaron a revelar las relaciones entre sectores del Estado, del Congreso, de los ministros, de los militares y demás. Entonces fue cuando Uribe decidió la extradición de varios de ellos a Estados Unidos. Pues la mayoría de la gente, el mismo Mancuso lo dice en sus revelaciones últimas, que fue para callarlos, para callarle la boca, porque ellos empezaban a revelar muchas cosas que no le convenían al gobierno. Entonces él tuvo estrategias para venderle al país la idea de que el paramilitarismo se acababa, se extinguía, pero a mi modo de ver, pues eso fue una etapa, una etapa de consolidación de un neoparamilitarismo, pues ya no era el grupo armado ilegal que recorría con el ejército todos los caminos, sino que ya era como una organización con visos legales y se nutría, a mi modo de ver, como de tres grandes fuentes. Unos eran los que nunca se quisieron desmovilizar, que siguieron y se siguieron vinculados a esos grupos. Otros fueron los que ingresaron después de la desmovilización al paramilitarismo y otros fueron como los más camuflados, que incluso recibían, con una mano recibían los beneficios de la desmovilización. Yo le escuché a algunos párrocos rurales el testimonio de que y muchos de estos que se desmovilizaron se iban al monte, se volvían a poner el camuflado, pero los 2 o 3 primeros días de cada mes bajaban a cobrar en los bancos las cuotas que les daban a los desmovilizados. Entonces tenían esa doble vida. Ahí yo creo que empezó una nueva versión del paramilitarismo que buscó mucho aspectos menos violentos, más legales, ahí y sobre Padre, todo identificando mucho con el narcotráfico, con los líderes del narcotráfico, se van potenciando muchísimo como empresa propiamente y van siendo o van cooptando a las clases políticas regionales, sobre todo, que son como grupos más o menos mafiosos y los cooptan sobre todo por el dinero. El dinero pues viene sobre todo del narcotráfico, pero financia todas esas formas violentas que siguen existiendo exactamente como paramilitares, porque yo, por ejemplo, tengo la experiencia en Urabá, en la comunidad de paz de San José de Apartado, donde los últimos 25 años, 27 años, en que la comunidad de paz ha tratado de sobrevivir en esa región, después de la desmovilización de las FARC, el Clan del Golfo, que ahora se llama Ejército Gaitanista, fue tomando el control de todas las veredas y de las mismas juntas comunales.
y son los que mandan hoy día, y eso el gobierno lo sabe. El ministro de Defensa nos estuvo visitando hace un año y sabía que eso era cierto y que la estrategia de este gobierno frente a estos grupos pues, es distinta, no es acabar todo a punta de bala, porque eso es como incentivar mucho más la guerra y la violencia, pero saben que el dominio lo tienen ellos y han llegado a unas formas de cooperación y de colaboración muy disimuladas. Por ejemplo, allí en San José de Apartadón, cuando el Clan del Golfo cita una asamblea en una vereda, el día anterior la Brigada 17 manda sus tropas mínimo a 5 o 10 kilómetros de distancia, para que cuando la comunidad le mande a la Corte Interamericana la información sobre las asambleas que han hecho, en que ponen impuestos ilegales, amenazan a todo el mundo, el que no les obedezca se tiene que ir de la región o lo matan. Entonces el Ministerio de Defensa o la Brigada 17 responde que en esa fecha ellos no tenían tropas en ese punto. Es porque previamente han acordado que la víspera de las asambleas ellos se van lejos para no tener que responder por el control del orden en esa zona, ¿no? Entonces han llegado a unas formas de colaboración muy camufladas, pero muy efectivas. Y, por ejemplo, la convivencia en el caserío de San José de Apartadón, la convivencia, allí está toda la plana mayor del paramilitarismo de la región, que además están bien pagados. Y allí hay una base militar que fue construida con una cadena de crímenes, empezando por asesinar a la familia poseedora de ese lote y cambiarle y negar las escrituras que la familia tenía. Eso está ahora en manos de estas unidades de restitución de tierra, pero todos sabemos que eso va supremamente lento y también con muchas formas de corrupción. Hasta ahora quedan dos ideas clave de esta última intervención que hace. Una es que hubo un proceso de reconfiguración desde el Estado y no desde el paramilitarismo con la era Uribe, que permitió, por supuesto, que hubiese un replanteamiento. Pero continuó la violencia hacia el tejido social de otra manera. ¿Cómo continúa esa violencia? Sí, es una violencia que los que vivimos esa época de los años 70 y 80, pues eso era un baño de sangre aterrador, aterrador de todos los días. Hoy día los mismos paramilitares le dicen a la gente, no, es que nosotros no venimos a matar ya, pero vienen a controlar todo, ¿no? Es una muerte también a cuentagotas, porque el que no obedezca o se va o se muere. Esta semana anterior nos mataron otras 2 personas en la comunidad de Paz, porque no dejaban pasar una carretera que era completamente antiecológica y ilegal. Entonces, el dominio, el control del paramilitarismo hoy día, pues no solamente en Urabá, en muchas regiones es un dominio y un control total. Incluso, padre, si revisamos el mapa, podemos darnos cuenta que el mapa de expansión de las AGC, podemos darnos cuenta o encontramos puntos de conexión con el mapa de expansión de las AUC, desde el Urabá antioqueño, pasando por Córdoba y después subiendo hasta el norte de Colombia. Hoy vemos un mapa parecido. ¿Coincidencia o reciclaje del antiguo proyecto? Sí, eso es un hecho, es un hecho que eso se ha reciclado. En un momento dado, pues las AUC respondieron a un momento en que también hubo una cooperación internacional terrible de Israel y Australia, Inglaterra, que es otra historia que está insertada ahí, porque ellos vinieron a entrenar, un coronel israelí, Yair Klein, que vino él tenía un instituto de entrenamiento de paramilitares en Israel y fue contratado por el gobierno. Yo creo que el presidente Petro lo ha repetido mucho en los últimos discursos. Tiene claro que
que en toda esa época el crimen se alió con el Estado y con todas las instituciones del Estado. Era una amalgama completa. Y por ejemplo, a mí me lo confesó un general que ya murió, y un general que primero fue muy guerrero y que después terminó en el Comité Permanente de Derechos Humanos. Me lo confesó porque él fue testigo y me dijo, mire, ese Yair Klein no entró por la puerta de atrás. Él del aeropuerto del Dorado fue llevado por escoltas de altos grados militares al Palacio Presidencial, y el presidente en ese momento era Barco. Lo recibió en el Palacio Presidencial, y del Palacio Presidencial salió escoltado a unas fincas del Magdalena Medio, donde entrenaba a paramilitares que en ese momento, que fue cuando se constituyeron las AUC, que era como una especie de alianza de grupos que se habían ido formando en diversas regiones, los de Carranza, por ejemplo, en el Meta, en el Guaviare, Casanare, los del Magdalena Medio, los del Cesar, los de la parte de el Pacífico, y se juntaron todos, pues, mandaron delegados, y esos fueron los que entrenaron los israelíes y australianos y ingleses. Todo eso está documentado porque eso sí lo investigó el DAS, y están los nombres de ellos y todo. Se sabe que eso tuvo el respaldo desde la presidencia de la República hasta todas las jerarquías militares. Eso fue, yo creo que no hay ningún error en decir el paramilitarismo ha sido siempre una política de Estado. Eso no ha sido digamos, un movimiento clandestino, antiestatal, todo lo contrario. Ha tenido siempre el respaldo del Estado. Ayer y hoy, se puede decir que Sí, ayer y hoy siempre ha estado vinculado al Estado. sí, exactamente. El mismo Mancuso lo está diciendo a boca llena en todas sus últimas declaraciones. Esto fue una política de Estado y ha sido, y yo digo que sigue siendo, en el sentido de que pues ya no hay esa colaboración tan abierta y tan descarada con entregas de armas, de uniformes, etcétera, pero es otra modalidad de respaldo y de apoyo, y es la principal es la impunidad completa, que es hacerse los de la vista gorda. En Urabá eso es evidente. Cualquier denuncia de acciones paramilitares en Urabá es lo más inútil, porque eso no sirve para nada. Nosotros tuvimos una experiencia diciembre, al final de diciembre del 2017. Varios de los paramilitares que conviven con ejército y policía en el caserío de San José bajaron a matar al representante legal de la Comunidad de Paz y a otros miembros del Congreso, del Consejo Interno de la Comunidad. Y venían armados y venían en moto. Coincidencialmente, en el momento en que ellos empujaron a los concejales para que entraran a una oficinita donde se negocia el cacao, el intento de asesinato de los líderes de la Comunidad de Paz. Afortunadamente varios jóvenes estaban por ahí cerca de la oficinita donde se negocia el cacao y vieron todo eso sospechoso, y apenas estos sacaron sus armas, ellos se les abalanzaron y lograron amarrar a dos de ellos. Se les privó de la libertad y los demás huyeron rápidamente y se escaparon y se fueron otra vez al caserío, donde han convivido siempre con el ejército y la policía. La comunidad privó de la libertad a estos dos que pudo amarrar y quitarle las armas, y entonces en ese momento la policía fue a reclamarlos y la comunidad se negó a entregarlos y exigió que un delegado del alto gobierno fuera a recibirlos. Se negoció durante todo ese día y al fin mandaron a un viceministro, se hizo un acta de entrega
incluso el obispo de Apartadó estuvo presente, estuvo mucha gente allí viendo la entrega de los dos asesinos y llegó el CTI y lo recibió. Y resulta que al otro día, muy temprano, los primeros que bajaron a la ciudad los vieron libres ya. O sea, no estuvieron ni una noche detenidos. Inmediatamente les dieron la libertad. Después se averiguó, porque la comunidad tiene una ruptura con la justicia por toda la impunidad que ha habido allí, pues se averiguó a ver si habían abierto algún proceso contra ellos. No, ningún proceso contra ellos. Entonces, incluso en una flagrancia tan evidente, con tantos testigos, iban a matar a los líderes de la comunidad. No, la justicia no quiso hacer nada, absolutamente. Entonces, esa es la colaboración más eficaz, el hacerse los de la vista gorda, el no actuar, el irse a 10 kilómetros a la víspera de cuando van a hacer las asambleas, en fin, esa es la colaboración eficaz del Estado a ese paramilitarismo que sigue actuando y que sigue controlando, porque, por ejemplo, en Urabá, pues después de la desmovilización de las FARC, ellos ya tienen el campo libre, ellos dominan todo, ellos son el gobierno allí. Padre, pero es correcto, vemos que la relación sigue intacta, ¿no? Pero es correcto decir que el mapa de expansión es parecido. Urabá, Córdoba, parte del sur de Bolívar, Nudo de Paramillo, Magdalena Medio y hacia el norte de Colombia. Sí, sí, así es. Es un estado de facto, como el mismo Petro lo ha llamado, es un estado de facto. Ahora, padre, pasando a otro tema que tiene que ver con el proceso de paz como tal. Las delegaciones del gobierno y del ELN anunciaron la creación de un observatorio sobre las formas del paramilitarismo con la finalidad de superarlo y erradicarlo. ¿Es posible desmontarlo a partir de esta iniciativa? Mire, yo no soy muy optimista. A mí me tocó estar en las negociaciones de La Habana cuando las negociaciones con las FARC. Allí el gobierno, la delegación del gobierno, hasta las últimas semanas se empeñó en negar que existía el paramilitarismo. Negaban, decían eso es del pasado, eso ya no existe. Sin embargo, eran tantas las evidencias, las denuncias que llegaron allí, que al final la delegación del gobierno tuvo que aceptar que eso era un hecho y tuvo que aceptar que se metiera un nuevo capítulo en la ley de amnistía con una supuesta estrategia de erradicación del paramilitarismo. Había 20 medidas para la erradicación del paramilitarismo. Los que habíamos estado ahí en las mesas nos consultaron las medidas. Yo opiné que eso, ninguna era nueva, todas ya se habían ensayado antes y no habían servido para nada. Pero allí se creó teóricamente una fiscalía especializada para la erradicación del paramilitarismo. Y allí mismo se habló de candidatos y se escogió a una magistrada muy coherente, que tenía un plan muy coherente para combatir el paramilitarismo. Cuando ya se firmaron los acuerdos de paz, esta magistrada quiso actuar inmediatamente. Hubo una masacre en el Cauca y ella se fue por su propia cuenta, incluso pagando sus pasajes, se fue para el Cauca a mirar qué era lo que había pasado allí. En ese momento el fiscal general de la Nación era Néstor Humberto Martínez. Inmediatamente la llamó por teléfono y le dijo: ¿usted qué está haciendo allá sin permiso? Ella le dijo: no, a mí me dijeron en La Habana que yo era independiente para poder actuar con libertad. Y él le respondió: no, de ninguna manera, usted no puede ser independiente, usted depende de mi oficina. Y ella inmediatamente le respondió: yo así no trabajo, y le renunció inmediatamente.
y la reemplazaron por esta señora Mancera, eh, que después fue vicefiscal y que toda la corrupción de ella pues ha quedado muy patente en los últimos meses ante todo el país, ¿no? Entonces, esa política de erradicación del paramilitarismo realmente ha sido de pura fachada, eso no ha funcionado en absoluto. Y ha sido como pues una versión de todas estas políticas de los gobiernos anteriores que tratan de hacer como una ficción o unas ficciones de cambio, pero que no llegan a nada. Vamos a avanzar con el tema del paramilitarismo, porque está respondiendo prácticamente dos preguntas en una sola respuesta. Por último, le pregunto, ¿qué condiciones entonces permitirían el desmonte del paramilitarismo? Mira, yo creo que el paramilitarismo es parte de un Estado de facto, como lo ha reconocido el presidente Petro, es un Estado de facto, pero que tiene un arraigo muy largo en la historia del país. Esto, como les decía, esto se inició en los años 60 con todo el respaldo no solamente de los gobiernos colombianos, sino imposición de los Estados Unidos, que son los que han monitoreado desde los años 50 toda la política de seguridad del Estado. Entonces, ellos han impuesto ese modelo, es el modelo paramilitar. Y todos los gobiernos anteriores han ido creando ese estado de facto que incluye pues esas formas de paramilitarismo y que a mi modo de ver pues han ido creando una antiética de largo aliento hacia atrás, que han ido creando una especie de, no solamente Estado, sino una sociedad con principios completamente antiéticos que ya ha aceptado esa forma de Estado de facto. Entonces yo creo que erradicar el paramilitarismo no es combatir a unos grupos armados que están en determinadas regiones, sino que, por ejemplo, el cambio en la fuerza pública tiene que ser mucho más radical de lo que ha intentado este gobierno, ¿no? Por ejemplo, un solo detalle, los 7 manuales de contrainsurgencia que son criminales en todo su contenido, no los han derogado oficialmente. Teóricamente están vigentes, como me respondieron en el Ministerio de Defensa en el 2010. Entonces, y es que no solamente están vigentes porque estas autoridades los han sostenido, sino porque uno ve que la oficialidad y la base de la fuerza pública, los soldados que se pasean por todas estas veredas rurales, ellos han introyectado tan profundamente esa doctrina, que es la doctrina del enemigo interno, la doctrina de la seguridad nacional, que eso hace parte de su manera de pensar más profunda. Y eso no se erradica así de la noche a la mañana. Yo creo que sin una transformación muy de fondo de toda la ideología, de toda la manera de pensar, de erradicando todos esos manuales y toda esa legalidad que viene de atrás, transformándola, el paramilitarismo va a seguir. Muy difícil erradicarlo simplemente combatiendo unos grupos que, bueno, ya tienen armamentos y tienen toda una estrategia, pero que Sí, ya incluso gran parte de la sociedad se ha ido adaptando a ellos. Uno lo ve en Urabá, las juntas comunales, las juntas comunales. ¿Quiénes nos mataron a los últimos compañeros de la comunidad de paz la semana pasada? Las juntas comunales. si entendimos bien, entonces para usted no es posible un desmonte del paramilitarismo sin la transformación, el cambio de doctrina militar y la política de enemigo interno. Entonces, tocando todos estos temas, recientemente
las AGC y ahora EGC y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada han reclamado estatus políticos para negociar la paz. ¿Usted piensa que habría que reconocerle este estatus o cuál es el balance de que tiene al respecto? No, pues un estatus político, no, sería bueno escuchar las últimas exposiciones del presidente Petro cuando ha abierto estos campos de diálogo, de negociación con todos estos grupos. Él ha sido muy claro en decirles qué es lo que ustedes están buscando. Una cosa son los objetivos políticos de un cambio social, económico, político, para buscar mayor igualdad, satisfacción de las necesidades básicas de la gente, en fin. Pero lo que se ve como en primer plano es más el afán de mantener una economía muy fundamentada en la droga, ¿no? Y casi que muchas de las guerras que se están librando en la periferia no es por conseguir mejores condiciones para los indígenas o las comunidades negras, sino para mantener las rutas y disputar las rutas de la droga para poder mantener ese ingreso descomunal que ellos tienen. A la gente, por ejemplo, en Urabá le están pagando salarios altísimos, altísimos, a las juntas comunales, a los que tuvieron mando en la guerrilla y que se desmovilizaron, pero tienen una experiencia militar, le están pagando salarios altísimos, e incluso a los que fueron soldados de base tienen mucho más de un salario mínimo. Entonces, eso es lo que está sosteniendo en este momento, me parece a mí, esa violencia que tiene completamente dominado el país. Sí, padre. ¿Usted qué piensa sobre la reivindicación que tiene, bueno, todo entre comillas, claro, las antiguas autodefensas, ahora ejército, sobre la imagen y memoria de Gaitán? No, eso me parece un abuso aterrador. La historia de Gaitán y la imagen de Gaitán es completamente opuesta a lo que ellos están haciendo, ¿no? Usar el nombre de Gaitán es un insulto y una ofensa demasiado grave. Pues yo lo he conversado también con la familia Gaitán, soy muy cercano a la familia y ellos viven enervados con este uso tan abusivo de la imagen de Gaitán. Eso no tiene nada que ver con la lucha de ellos, ¿no? Es sí, un intento de utilizar el nombre de un luchador popular y revolucionario y un líder social de mucho renombre como para justificarse ellos mismos y como para tener como acogida en ciertos sectores, pero en el fondo es un abuso intolerable realmente. Sí, ellos han dicho recientemente a través de su abogado que no van a aceptar una política de sometimiento, porque dicen que esta política de sometimiento ha fracasado en el país, en Colombia. En este sentido, ¿cómo y qué se puede negociar con el actual ejército gaitanista de Colombia? Sí, yo sé que pues la discusión en el Congreso se ha centrado en eso, o es un grupo político con objetivos políticos y entonces la misma Constitución permite el diálogo y la negociación, pero si no es un grupo político, sino un grupo, como decimos, egoísta, con fines egoístas de lucro, no se permite una negociación política, sino más bien un sometimiento a la justicia en que se reconozca que se han cometido delitos y que de pronto lo que se puede lograr son algunas rebajas de penas, en fin. Pero en el Parlamento uno ve que las posiciones están muy radicalizadas y que va a ser muy difícil porque Petro en varias de las intervenciones sobre la justicia tiene
propuesta muy válida, y es que hasta ahora toda la justicia se ha centrado en la venganza, en el aumento de penas y en la manera como el poder político controla el poder judicial, ¿no? Y así se han contemplado como todas las reformas, porque ha habido muchos intentos de reforma a la justicia, pero él lo que propone es poner como eje la verdad, y todas las estrategias de la justicia, del poder judicial, de los códigos judiciales, han estado diseñados es precisamente para que los grandes responsables, los máximos responsables, queden a salvo, y solamente se persiga a los autores materiales, a los que disparan, y que además se disgreguen los procesos de tal manera que una masacre, por ejemplo, se parta en una cantidad de delitos, incluso cada uno investigado por una corte diferente o una instancia diferente, y así se diluye completamente la responsabilidad y nunca se llega a la responsabilidad, y nunca se llega sobre todo a los máximos responsables, porque los máximos responsables siempre hay una especie de plataforma de violencia y de delincuencia que hunde sus raíces en el Estado. Y eso es lo que la justicia actual no permite llegar allá. Diseña una cantidad de estrategias para disgregar todo, repartirlo hasta lo último fue la JEP, por ejemplo, que se vayan a instancias diferentes y nunca se pueda llegar a la verdad y nunca se pueda llegar a las máximas responsabilidades. Lo que Petro está proponiendo es que se reforme completamente la justicia para que el eje no sea la venganza, sino que sea la verdad, y que se acabe con la disgregación de las responsabilidades y se pueda llegar a los máximos responsables. La misma negociación de paz con las FARC falló terriblemente en eso, porque el Estatuto de Roma, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en uno de sus artículos prohíbe que se eximan de la investigación a los mismos jefes de Estado y a los altos dignatarios del Estado. Y aquí lo primero que hicieron fue exonerar a todos los jefes de Estado de toda investigación. Y por ahí nunca se va a llegar a la verdad. Entonces, sí. la justicia está pidiendo una reforma de fondo. Sí, hay un matiz, ¿no?, sobre un cambio en la forma de operar de las actuales ejes, del actual EGC con relación a la población civil. Por ejemplo, resolviendo sus necesidades más básicas, pero también hay denuncias de 2021 con el informe de la invasión silenciosa, la expansión silenciosa del Clan del Golfo de la Fundación Progresar, donde habla también de una especie de nueva formación en derechos humanos en la frontera colombo-venezolana, ¿no? Digamos, no digamos, para ya no hacer como grandes masacres, sino disminuir un poco esa magnitud de la violencia, entre comillas todo. ¿Usted qué piensa de esa nueva forma de resignificar la violencia, ¿no?, y de aprovechar también de las necesidades de la gente? Yo no soy muy optimista porque, por ejemplo, ya la mayoría de los tribunales han tomado la costumbre casi de, pues hasta hace muy poco la impunidad era absoluta de todos los crímenes. Ahora están condenando a algunos responsables de crímenes, incluso miembros del Estado, de la fuerza pública. Y entonces las sentencias terminan con una orden de desagravio a las víctimas. A mí me ha tocado estar en varias ceremonias de esas de desagravio, pero realmente cada vez creo menos en eso, porque son formalismos muy superficiales que ni siquiera implican un arrepentimiento. Por ejemplo, en esta semana pasada
el presidente Petro estuvo en el apartado, enfrentó al comandante de la brigada, le dijo: usted tiene que pedirle perdón a la comunidad de paz por las atrocidades que han cometido como ejército durante tantas décadas. Como fueron varias personas allá de otros países, hicieron un grupo y le pidieron cita a la brigada, y en esa cita le preguntaron al coronel: bueno, ¿usted qué piensa de la orden que les dio el presidente de que tienen que pedir perdón? Y el comandante, el coronel, le respondió así, abiertamente: a no ser que nos lo ordene un tribunal, no vamos a pedir perdón. Si es el presidente el que nos ordena eso, no le vamos a obedecer, solo si es un tribunal. Y los tribunales ya se acostumbraron a poner en la última página la orden de que tienen que pedir perdón, y ya los militares tienen redactado en el computador una paginita en que piden perdón, que nadie cree, que eso no implica ni siquiera un arrepentimiento, ¿no? Entonces, yo he visto muchas familias que dicen: no aceptamos ese perdón. Sí, los esfuerzos de la sociedad y de las iglesias, por ejemplo, para formar en derechos humanos a las tropas, para hacer conciencia de los horrores que han creado, de la conciencia del sufrimiento de las víctimas y todo eso. Tampoco lo podemos despreciar, pues eso es algo que hay que hacer de todas maneras, y que todos lo hacemos, pero eso solo no, yo creo que se necesita, por ejemplo, en el caso de la comunidad de paz de San José, desde hace varios años, y con el apoyo de la misma Corte Constitucional, estábamos empeñados en que más de 100 expedientes en que los victimarios fueron completamente absueltos y disimulados, no se analizó ni se condenó propiamente los crímenes tan horrendos que son crímenes de lesa humanidad, pues que se reabran esos expedientes, que la sociedad conozca no solamente los crímenes que cometieron estos agentes del Estado, sino los militares, sino el Poder Judicial. Cómo el Poder Judicial colaboró a tapar todos esos crímenes con testigos falsos, con pruebas falsas. Eso lo debe conocer la sociedad, y no lo debe conocer así anónimamente. Yo creo que los nombres de esos funcionarios, de esos fiscales, de esos jueces, de esos magistrados que taparon todos esos crímenes, los debe conocer la sociedad. Y la sociedad, el Estado no debería permitirles, porque la mayoría de ellos están en sus puestos hoy día. Ninguno ha sido destituido. Estamos gobernados por los mismos que cometieron esos horrores. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Hay que volver a abrir esos expedientes, decir, no solamente los que mataron y torturaron y desaparecieron cometieron crímenes, sino también los jueces, los fiscales, los investigadores, los magistrados, que taparon todo eso y que han permitido que todos los criminales sigan en sus puestos, ¿no? Que el estado de facto siga vigente, ¿no? En 2021 finalizó el trabajo de la Comisión de la Verdad. En la política de paz total, para hablar de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y para hablar del cumplimiento de los acuerdos firmados, sean totales o parciales, en este siglo XXI, haría falta una comisión de la verdad que devele todo este entramado histórico que estamos tratando sobre el paramilitarismo, o ya con el observatorio sobre las formas de paramilitarismo acordado en la mesa de diálogo con el ELN sería suficiente. Sí, es cierto que después de que, bueno, la Comisión de la Verdad tuvo muchos problemas, le tocó la pandemia, tuvo muchos percances, y el tiempo se le redujo mucho, y realmente muchas víctimas no quedaron satisfechas con lo que logró hacer la Comisión de la Verdad. Y sobre todo el capítulo del paramilitarismo pues no satisfizo a muchos grupos de víctimas realmente.
Yo creo que muchos de los investigadores de la misma Comisión de la Verdad no alcanzaron a percibir ese fondo del paramilitarismo y sobre todo la persistencia del paramilitarismo. Algunos de los investigadores quedaron muy convencidos de que sí, eso era del pasado, que eso ya se había acabado. Incluso algunos de los discursos de los expresidentes que pronunciaron ante la Comisión de la Verdad, pues mucha gente no los compartió porque no creía en ellos. Por ejemplo, la versión de cómo conoció el Estado el, el problema de los falsos positivos, creo que muy poca gente creyó en esa narrativa de los presidentes. Realmente la práctica de los falsos positivos venía de mucho más atrás. Fue muy enorme. Un mismo alto funcionario de Naciones Unidas, había pasado por acá, había visitado todas las brigadas y había constatado que en todas las brigadas estaba esa práctica del falso positivo. Entonces, ahí viene todo el problema de la credibilidad de los altos políticos, de los altos funcionarios y la misma capacidad de investigación de los investigadores de la Comisión de la Verdad. Yo creo que ellos no se movieron por muchas dificultades en las zonas más terribles donde el paramilitarismo estaba actuando. Entonces, sí, yo creo que hay muchos complementos que hacerle al trabajo de la Comisión de la Verdad. Bien, padre, ¿usted considera que actualmente son las principales limitaciones y alcance que tiene el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? Con respecto a la Pues, política de paz total, Sí, sí, sí. frente a la política de paz total, yo le veo un acierto de fondo, y es que toda la política de paz ha estado muy permeada por formas de violencia, y es que la sociedad y la sociedad más directiva, digamos, las fuerzas políticas, los parlamentarios, en fin, han confiado mucho más en la estrategia militar. Y en eso yo comparto con el presidente Petro el principio fundamental que él dice: a punta de bala no se soluciona un problema de violencia, sino que más bien se aumenta. Es decir, cuando yo enfrento una acción armada con otra acción armada, pues se está multiplicando las acciones armadas. Y en ese sentido él ha querido ensayar otra estrategia, que es la de las conversaciones, los diálogos. No es nada fácil ni nada corto, eso es de largo plazo, tiene muchas dificultades, pero creo que la otra estrategia de enfrentar a bala los ataques armados, pues lo único que hace es multiplicar la violencia. Entonces, es ese como el acierto que yo le veo, pero evidentemente eso tiene muchas dificultades y eso es algo de largo plazo, y eso es lo que estamos viviendo trágicamente, digamos, porque el país está muy convulsionado porque se han multiplicado los grupos, los intereses, las regiones, los intereses regionales, las mafias regionales, en fin. Entonces, no es nada fácil, y yo no tengo como una solución o algo así. Sé que eso es muy difícil. Bueno, al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez le quedan 2 años, justamente con lo que venimos conversando acá en esta entrevista. ¿Qué crees que puede suceder con estos procesos abiertos, con estos intentos de negociación en estos 2 años que siguen? Y bueno,
y qué alternativas también habría, ¿no? Pues yo no tengo un pronóstico, digamos, para este tiempo. Yo sé que ya pronto se va a comenzar la etapa, lo que llaman la etapa de con el sol a las espaldas, porque ya empieza prácticamente la siguiente campaña electoral y que, digamos, las propuestas que este gobierno tenía más, digamos, de diálogo, de concertación y que logró al principio algunos éxitos en algunas reformas de los impuestos, en fin. Pero muy pronto eso se fue desmoronando y los intereses contrarios se fueron como incentivando progresivamente, como algunas de las reformas que el gobierno propuso al Parlamento, pues tocaban puntos muy sensibles, la de la salud, los robos tan gigantescos que se le hicieron al Estado durante tantos años. Y en el Parlamento están los beneficiarios de muchos de esos robos. Entonces ya esas posibilidades de concertación se fueron agotando. Y ya los mismos discursos del presidente uno ve que esa concertación ya como que va perdiendo vigencia, ya él va renunciando a los pactos que había anunciado y va como concitando más bien como la protesta, la incentivación de la protesta social. Entonces es muy complicado hacer pronósticos porque pues lo que le dicen los parlamentarios es que la protesta era como para el tiempo de campaña y que ya en el tiempo del gobierno todo se rige por los acuerdos entre partidos y los acuerdos entre partidos serán cada vez más difíciles porque hay unas contradicciones muy de fondo ahí entre los grupos que están en el Parlamento. Entonces uno no alcanza a ver, yo no alcanzo a vislumbrar cómo va a ser el final de este gobierno. Uno sí ve que hay mucha gente que va descubriendo a través de las denuncias y todo, pues que este país necesita reformas muy de fondo, pero uno no sabe hasta dónde, porque el problema de la propaganda, de los medios masivos de información también es un problema muy serio. Uno ve que la propaganda y la orientación de los grandes medios va en contravía. No sé, yo no alcanzo a prever cómo va a ser el final realmente. A propósito de la próxima campaña presidencial, la derecha está trabajando sobre la desesperanza para vender la solución, el regreso de la seguridad democrática. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, eso es lo que uno ve, esa es la propaganda que está centrada en eso, en la seguridad, no en la justicia, en la equidad, que han sido como los ejes del gobierno, sino en la seguridad. La seguridad es, ante todo, individual y agenciada por pues, los medios más poderosos, los grupos más poderosos. Entonces, uno ve con mucho temor lo que se viene realmente en el próximo futuro. Padre, muchas gracias. Bueno, en este programa, con todo esto que hemos hablado y con toda la investigación que usted lleva en sus años, este panorama no parece tener mucha esperanza. Sin embargo, usted es una persona que tiene muy clara la decisión de seguir luchando por este país. Nos gustaría pedirle que para cerrar nos diera algunas palabras para las nuevas generaciones, para nosotros mismos, que ya somos una generación que también ha sufrido directamente estas situaciones, pero también todos los que vienen que a veces se siente que como que no quieren, ¿no? Como que uno ya no siente cómo decirles a los chicos, venga, hagámosle, sigamos luchando porque este país tenga un rumbo diferente. Sí, esto tiene
de fondo también una concepción de la esperanza, que yo creo que también la esperanza es mirada desde ángulos muy distintos. Yo hace como 10 años por ahí, o tal vez un poco menos, me habían invitado primero en España y después en Italia a hablar de la esperanza. Y eso me dio pie para hacer una reflexión muy de fondo porque ¿cómo se concibe la esperanza? La esperanza, digamos, tiene varias dimensiones, la dimensión religiosa, la dimensión cristiana y la dimensión política también, la esperanza política. Y en esas reflexiones y en esas intervenciones que pude hacer en estos países, pues yo propuse mirar de otra manera la esperanza, porque yo creo que la concepción más popular y más divulgada de la esperanza tiene dos columnas que la sostienen, que son el éxito y la recompensa. Y a mí me parece que esas dos columnas, en el fondo, pues pueden acoplarse a un cristianismo popular y todo, pero a mí me parece que no van con el cristianismo de fondo, con el evangelio, ¿no? Esas dos columnas, el éxito y la recompensa, no son cristianas, a mi modo de ver. Y por eso yo creo que hay que reconsiderar la esperanza de tal manera que sea compatible con, pues, los cristianos tenemos un eje teológico y espiritual que es el problema de la cruz, la, la muerte de Cristo en la cruz. Creo que hay que reconfigurar la esperanza para que de alguna manera sea compatible con la cruz. Y esa convicción de que los valores por los cuales luchamos, los valores de la justicia, los valores de la verdad, de la transparencia, de la equidad, todo eso, son autovalidantes, en el sentido de que valen por sí mismos y no por la recompensa que se les ofrezca o por el éxito que puedan tener. Tienen un valor en sí mismos y por lo tanto son autovalidantes, y yo creo que reconfigurar la esperanza desde una concepción de los valores autovalidantes, en que uno no, pues, trabaja por esos valores y se identifica su vida con esos valores, el valor de la justicia, el valor de la verdad, el valor de la solidaridad, de la transparencia, en fin, pero sin esos condicionamientos de que esto vale si es recompensado, o esto vale si tiene éxito. El misterio de la cruz siempre nos enseñó que eso vale aunque no tenga éxito, y eso vale aunque no tenga recompensa. Es autovalidante. Entonces, yo siempre creo que el sentido de la esperanza hay que reconfigurarlo desde ahí. Bueno, muchísimas gracias, padre Javier Giraldo. Mi colectivo se llama Lucecitas de Maíz. Bueno, aquí estamos una confluencia de medios alternativos y populares que nos sumamos a su propuesta de esperanza, y por eso también seguimos manteniendo estas ideas, tratando de abrir y de profundizar, de llegar a otros lugares, a otras poblaciones, a otras narrativas también. Así que le agradecemos muchísimo todo su tiempo, toda su fuerza, toda su propuesta, porque ha sido, puedo hablar en nombre del grupo, ha sido una guía muy grande en nuestro camino de todo, de concepción de